¿Qué tal? Buenas noches. Pues ya llegamos al viernes, viernes de pachangas, viernes de fin de semana, el viernes donde todo el mundo ya se dispone a andar. Les voy a comentar, que te quiero comentar a ti más que nada, mi querido Víctor, Uh-huh. de los fans que tenemos, que interactuamos en esta semana. Mira, estuvimos con, bueno, los nuevos fans: Pablo Noceda, Carlos Isunza Bisuet, Luis Arturo Flores López, Cristian Lazo, Rosalba Videos, Laura Ray, Daily, Scarlett Inevitable, Flor Zenobio, Betty Olivo, Carla Oso, G. Suárez, Héctor Villanueva Márquez, Jesús Open, Enrique Enríquez, Efrén Romero, Grabaciones Ciudad de México, Sandy Abán Pumas, Cecilia Ayescas, Norma Díaz Buenrostro, Hugo Martínez, Ramón Cruz, Astral Natural, El Miedo Paranormal, Teresa Bustamante, Eli Monzón Troncoso, María Trinidad Romero Mata, Manuel Pereira, iniciadores de la televisión mexicana, Denise Campos, Javier Hernández Molina, Otón Álvarez Solís, Jimmy Cure, Víctor Julián Carrillo Camacho, Esteban Rivera, Edgar Ruiz, José Luis González, Mauro Sández, Javier Martínez Díaz, David Hurtado Lucero, Hernández Gabri, Raúl Díaz Victorica, Jorge Alonso Vir, Orozco, Manuel Pereira, Efrén Romero. Bueno, hasta acá llegamos de los fans con los que interactuamos. Y te voy a pasar de los nuevos seguidores que tenemos. Ajá. Tenemos a Edith Gómez, a Vélez Usul, a Zapatitos, Alejo Herrera, Yesenia Bejarano, Rostan Archibald, María Isabel Hernández, Maritza Ríos, Gaby Castillos, Citlali Acosta, Luz Gireles Mosquera, Astrid Castro, Soy Flor, Ana Ced, Sandra Crini, Servis, Blanca Martínez, Digna Oliva, Alma Bella, Jesús Roa, López Yolanda, Rani Singh, Eleni Cruz, Sara Osorio, Carly Moch, Rosana Mejía, Cañasquez, Evangelista Miderson Alcidas y Mari Sarabia, Perla Hernández, Yaya Luna 10 y Delvin Flop, Angie Díaz y Eli de Lao. Esta semana estamos llegando a 13,039 seguidores que nos ven normalmente, interactúan algunos con nosotros, y trato de tener muchos seguidores para ver si monetizamos de otra forma. Bueno, buenas noches, Víctor. ¿Qué tenemos el día de hoy? Pues gracias. El día de hoy tenemos unas buenas narrativas de terror y van a estar muy muy interesantes, porque la verdad no sé, ¿cómo se llama? Mi querido amigo, ahí se me fue. Esteban Rivera se echó un clavadote a YouTube y me dice: mira, estas historias están buenísimas, vamos a
a proponerlas para el día de hoy. Dije, sí, está bien, tan paz. Vamos a darles entrada para que no haya ningún inconveniente. Y pues lógicamente, lo que vamos a presentarles ahora es una publicación de relatos de la noche. Oye, antes de que te vayas, te quería comentar de dos notas que vi que dan miedo. Dos notas que esta semana vi. Una es de un niño que lo mata, año y medio, y lo mataron sus propios papás, su mamá y su papá, y son cómplices la abuela y la bisabuela. Eso me da mucho miedo, la verdad, y me da mucho coraje que a un niño de año y medio y lo fueron a tirar por allá a un terreno baldío. No, eso no se... No. Y la otra es que en un juego de CU que jugaron los Pumas, hubo una bronca ahí, sacaron a dos borrachitos, pero resulta que esos borrachitos eran hijos de una señora que trabaja de policía, servidora pública. Trabajan en la Benito Juárez. Ya sabes, si les dan un puestecillo ahí, ¿no? Y entonces salió y ofendió a una policía auxiliar que estaba ahí. La puso como camote y le dijo, no, te sacaron de vender pepitas y a mí no me hables de tú porque yo sí fui a la escuela. Y ahora salió ya diciendo la señora que pues que sí se excedió, pero que también, pues es que tú una madre, ¿qué va a ser una madre? Que están golpeando a sus hijos, pues sí que primero cuidarlos que no sean tan pinches borrachos, ¿no? Y lo sacaron del estadio porque estaban de peleoneros, ¿no? Y entonces los hijos, mamita, ven por nosotros, mamá, nos están pegando. Y se hicieron los robados, ya te imaginarás todo este rollo, y eso también me da miedo, Víctor. Te hago este comentario porque también es otra clase de miedo de la que tenemos. Digo, hay un montón de casos, pero en este caso, las dos notas me llamaron mucho la atención. Dije, le voy a platicar a Víctor y a nuestros 13,039 seguidores que la verdad, no sé qué esté pasando en México, pero esto de andar matando gente está canijo, y a su propio hijo. No. Eso es lo más increíble de todo. ¿Dónde quedaron los valores? ¿Dónde quedó la moral de las personas y sobre todo lo de los adultos? Fueran los jóvenes imberbes que no saben ni cómo, no saben ni cómo solucionar las cosas, pero las personas mayores, no puede ser. A ver, ¿por qué pueden haber matado a un niño? ¿Porque lloraba mucho o qué? ¿O porque les hacía muchas travesuras? No entiendo eso, te lo juro que no, por más que lo entiendo. Ellos no fueron criaturas, ellos no fueron inquietos, no tuvieron las ganas o las necesidades de vacilar con sus padres. Simplemente, como tú lo acabas de mencionar, de llorar. Sí. ¿Por qué lloran? Pues a lo mejor por alimento, a lo mejor porque se sienten mal, a lo mejor porque, pues no sé qué tan pequeño era la criatura. De año y medio. Año y medio, fíjate. No, eso es... Deberían de desarrollarlos esas personas, de veras, la verdad. No merecen estar viviendo aquí, en esta vida, que se vayan ya. Ya no queremos gente de esa, ¿no? Que nada más vengan a hacer, pues más... Ay, no. Pues adelante, Víctor, así, gracias. Discúlpame, pero tenía que comentárselo. Muy bien, pues vamos a ver unas escenas. Muy buenas noches, comunidad. Es increíble mirar hacia atrás,
mirar todo lo que hemos construido, y es que este pequeño programa que nació como un espacio en YouTube para contar historias de fantasmas, leyendas, relatos de encuentros paranormales, se convirtió en una comunidad enorme. Por ejemplo, por 2 años consecutivos en el podcast más escuchado en México, en el podcast en español más escuchado en el mundo. Gracias, porque ustedes han hecho que este proyecto trascienda plataformas, trascienda países e incluso trascienda el internet mismo. Lo han convertido en parte de nuestras costumbres. A cualquier rincón del mundo al que nos escuchen, va un abrazo y un agradecimiento por ser parte de esta familia. Por esta razón hoy tenemos un episodio largo. Hoy queremos disfrutar con tiempo las siguientes historias que hemos seleccionado cuidadosamente porque representan mucho de lo que nos gusta, temas que nos apasionan. ¿Te atreves a descubrir cuáles? Ponte cómoda, cómodo, porque es momento de cerrar los ojos y dejarte llevar. Y es que ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Hola Uriel y comunidad RDLN, mi nombre es Pablo. Crecí en una localidad del estado de Tlaxcala, colindante con el estado de Puebla, a unos 30 minutos del Tianguis de San Martín Texmelucan, pero actualmente vivo en Tijuana, donde ya he identificado algunos lugares mencionados en las historias que la comunidad ha compartido. Inicié como fan del canal en Facebook, cuando encontré la página y los relatos se escribían en publicaciones. Hoy en día no me pierdo ningún capítulo del programa. La historia que les voy a contar nos pasó a mi familia y a mí hace 13 años, durante los primeros meses después del nacimiento de mi hermana menor, la más pequeña de 5 hermanos. Mi hermana mayor cursaba la preparatoria en el turno vespertino. Yo estaba en primero de secundaria y mis hermanitos, cuates o gemelos, estaban en cuarto de primaria. Los horarios escolares distintos permitían que nos turnáramos para cuidar a mi hermanita y a mi mamá, quien seguía delicada después del parto. Mi papá se ha dedicado a la construcción y albañilería toda su vida. Debido a la escasez de trabajo y lo mal pagado que estaba en el pueblo y los alrededores, tuvo que buscar trabajo en otros estados. Esto se volvió más urgente cuando mi mamá quedó embarazada. En ese tiempo, mi papá trabajaba en el estado de Morelos, por lo que no pudo estar presente cuando mi hermana nació. Por cuestiones económicas, no sería hasta que mi hermana tenía 15 días que mi papá pudo conocerla, en una de esas llegadas sorpresa que solía hacer y que siempre nos llenaban de emoción. Esa tarde mi mamá, por alguna extraña razón, dejó el cuarto donde dormía con mi hermanita y nos pidió a mis hermanos que subiéramos a la azotea para ver si mi hermana mayor ya venía al camino y salir a recibirla. Recuerdo que en ese momento escuché el ruido característico de la puerta de la entrada al abrirse, un sonido inconfundible porque era de madera con lámina y siempre se arrastraba al moverse. Pensé que mi papá había llegado y emocionado corrí hacia la entrada para comprobarlo. En mi mente quería ser el primero en verlo, recibirlo y ayudarlo con sus cosas, por lo que siempre competíamos entre mis hermanos. En medio de esa emoción olvidamos algo importante. Mi hermanita recién nacida estaba completamente sola. Nadie estaba con ella. No pensamos en eso hasta que ya era tarde. A medio camino me pareció ver un bulto negro en el patio. Aunque no estaba bien iluminado, aquello destacaba en la oscuridad. Una sensación de miedo me recorrió y sin pensarlo regresé corriendo a la habitación lleno de pánico. Cuando llegué, mi mamá también estaba entrando al cuarto con prisa, como si supiera que algo malo estaba pasando. Todo ocurrió muy rápido. Recuerdo haber visto una figura oscura, una silueta en cuclillas a los pies de la cama donde dormía mi hermanita. Parecía observarla fijamente. La figura volteó hacia nosotros cuando entramos. Mi mamá gritó, reprendiendo lo que fuera aquello, como suelen hacerlo los cristianos. En casa siempre hemos practicado el cristianismo, por lo que el bautizo no se realiza hasta que la persona es consciente y decide hacerlo. Esto es diferente a otras religiones, donde el bautizo se toma como una protección para el alma de un infante ante el mal. Escuché a mi mamá gritarle a esa cosa, decirle que era astuta por habernos sacado a todos del cuarto, pero que su plan había fallado, porque quien estaba con nosotros era más poderoso. Todo ocurrió en cuestión de segundos.
De repente sentí una ráfaga de aire fuerte salir del cuarto y mi mamá y yo salimos de inmediato. Desde las milpas cercanas escuchamos cómo algo se movía entre las mazorcas. Al mirar con atención, vimos una figura trepar muy ágilmente un árbol de capulín. Esto es muy difícil de describirlo, comunidad. Aquello parecía humano, pero su forma se retorcía, cambiando, mutando a la de una especie de reptil del tamaño de una persona chiquita mientras subía. Al llegar a la cova se quedó inmóvil, observándonos desde el lecho de ramas. Mis hermanos bajaban de la azotea cuando todo ocurrió. Ellos afirmaron que habían escuchado una voz que les tarareaba una canción que los dejó como hipnotizados hasta que los gritos de mi mamá los hicieron reaccionar. Esa noche no dormimos. En el techo de la casa se escuchaban pasos y de vez en cuando el sonido de algo que parecía un guajolote, pero muy, muy grave. Este tipo de acechos no fue el primero ni el último. En otras ocasiones, cuando subíamos a esperar a mi hermana mayor, a lo lejos veíamos como una bola de fuego que aparecía y desaparecía entre los árboles cercanos a la casa. Actualmente mi hermana tiene 13 años. Es rebelde, como quizás muchas niñas de esa edad, pero algo que debo mencionar es que desde pequeña ha sido acechada por este tipo de seres. Ha tenido encuentros con una mujer que aparece en la casa cuando está sola, entre otras cosas que, si me lo permiten, les iré contando más adelante. Espero que esta pequeña historia pueda aportar algo al canal. Me disculpo si mi redacción no es la mejor, y agradezco mucho el trabajo que hacen al compartir nuestras historias. Gracias por leerme. Pues, gracias a ti, Pablo. ¿Sabes de dónde es Pablo? ¿Qué? De Atlahuichía. ¿Ah, sí? Sí, de ahí de Atlahuichía, de ahí exactamente por donde viven las hijas ¿Del Toris? del Toris. Uh-huh. Es pues, casi mi paisano, pues estaba cerquitita de mi pueblo. Uh-huh. Uh-huh. Ah, pues Sí. qué buenas historias nos manda Pablo, de veras, Pablo Cortés, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pues ahí en ese pueblo, exactamente en ese pueblo, ¿te acuerdas que el mismo Toris y sus hijas nos platicaban que veía esas bolas de fuego ahí atrás de donde vive? Ajá. Que le llaman la zona o la casa de las brujas, ¿no? El día que nos agarró ese frío tan tremendo que no era nieve, pero sentías más frío que en la nieve, ¿eh? Sí, está canijo. Saludos, Roger. Saludos, mi querido Roy. Con respecto al comentario que hiciste de la señora, las personas que asesinaron al niño. Es locura, sí, pues te digo, híjole, es que esas noticias a mí me parten. Ayer hablaba este muchacho, Martín Solís, Uh-huh. del estrés que terminas teniendo después de que sales del noticiero, ¿no? Yo me acuerdo, Víctor, cuando tuvimos la guerra del Golfo Pérsico, las imágenes que rescatábamos, ¿no? Que quedaban de verdad regados por todas partes los cuerpos en los tanques, en las oficinas, un bombazo, como están ahorita en las guerras, pero te mandaban las cosas bien crudas y las teníamos que limpiar. Entonces, vamos a la máquina, llegaban, las checabas y decías, ay, no mames, esto no lo puedo pasar, perdón. Ay, no jueguen, esto está muy, pues muy cruel, ¿no? Sí. Sin embargo, el jefe de redacción nos decía, va adelante, ¿no? Que era Castañeda, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, Juan Francisco. Castañeda, paz descanse. Y entonces llegabas a tu casa y llegabas ya con el estrés altísimo. Yo no digo que ahora no tenga uno estrés, pero yo llegaba muy mal, ¿eh? De por sí, pues las malas noticias, creo que la televisión no hay buenas noticias, todas son malas noticias, ¿eh? Quién sabe, habían de hacer un noticiero de puras buenas noticias, pero qué buenas noticias ya, ¿no? En esta época estamos viviendo cosas muy extrañas. Exacto.
Sí, está canijo que haya una buena noticia porque solamente cuando te reúnes con los amigos, cuando les das el abrazo, cuando estás Exacto. tomándote un cafecito, una copita con ellos, es cuando sientes buenas noticias. Pero el problema es cuando ya los compañeros que te dicen, ¿cómo estás? Y muchos toman la parte negativa y te empiezan a decir, no, pues me está pasando esto y me está pasando. No, eso no debe de ser. Al contrario, debemos de estar animados porque pues no todo es negativo, ¿no? Sí, Pero en no, fin, no, no, pues no. Ahorita me hiciste recordar de un amigo que andaba triste, pero más triste cuando me lo platicó, ¿no? Dice, no, 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 dice, ¿qué crees? Que fíjate que me peleé con mi mujer y me fui a meter a un bar ahí en Monterrey. uh-huh. Y me fui a meter a un bar, dice. No, dice, y que me encuentro una chava, dice, este, ¿estás solo? Sí. ¿No me hubieras una copa? Sí, siéntate. Y si me empieza a platicar su vida, dije, no manches, no. Y yo le iba a querer platicar la mía, y yo, no, no, no. ¿Qué pasó? Me puso peor. No, no, Ok, cuando tengan problemas no vayan a un bar. no, ¿verdad? No sabes con qué te vas a encontrar. No, Pero vamos imagínate que le ha de haber estado platicando que me dijo, no manches, ajá. Hace que poco llegué y me comencé a pegó el tiro. seguirte y a escuchar tus historias. De hecho, ya vi tu libro aquí muy cerca de mi casa y pronto lo compraré. Hoy quiero compartirte algo que me pasó hace un tiempo. Hace más o menos 25 años, cuando yo tenía aproximadamente 18. Mi papá construyó una casita en el terreno del patio de mis abuelos, que vivían en un pequeño pueblo cerca del puerto de Veracruz. La casita contaba con solo 2 divisiones. Una era sala, cocina y comedor, y la otra una recámara compartida. Una casita muy pequeña, pero suficiente para mis padres y para mí. Cuando cumplí 6 años nos mudamos a una casa más grande, ya que mi mamá estaba esperando otro bebé. Y a la primera casa que habitamos llegó entonces a vivir una señora de unos 60 años, Rosa, acompañada de su madre, a quien yo le calculaba más de 80, doña Veneranda, que era ciega y casi no podía valerse por sí misma. Rosa era solterona, y además de bordar y tejer, era curandera. Hacía limpias, curaba de espanto o de empacho, recetaba medicina tradicional o herbolaria. Además te podía decir si te habían hecho brujería o no, y cómo te la podías quitar. Ya saben, creo que mucha gente conoce a alguien así, a una señora que hace este tipo de trabajos. Mi papá y yo íbamos muy seguido a visitar a mi abuela. Él cuando salía del trabajo y yo de la escuela. Así que naturalmente fuimos haciendo amistad con las inquilinas de esa que había sido nuestra casa. Recuerdo claramente la primera vez que vi el altar de Rosa. Nunca se me va a olvidar. Lo tenía en la esquina izquierda al fondo de la primera habitación. Estaba conformado por un esquinero con un mantel tejido color blanco. Había veladoras, crucifijos, una palangana blanca de peltre que siempre tenía agua, rosarios, una veladora espiritual, imágenes de santos y vírgenes, flores y albahaca de curar. No les voy a mentir, era impresionante ver algo así en lo que fue mi casa. Cuando Rosa no hacía limpias, sentaba en un silloncito cerca del altar a doña Veneranda, y ahí se pasaban las tardes. Ella bordaba y ambas escuchaban la radio o la televisión. A pesar de que a mi abuela le incomodaba la cantidad de gente que iba a ver a Rosa para que les hiciera limpias o demás trabajos, hicieron buena amistad y se hacían compañía entre las tres. Algunas tardes se reunían para rezar el rosario y luego se quedaban juntas viendo telenovelas. Cuando doña Veneranda murió, Rosa se fue a vivir a otro lado. Yo tenía 18 años y regresé a la casita, donde prácticamente vivía solo, para hacerle compañía a mi abuela, estar más cerca. Y es que ella solo se acompañaba por uno de mis tíos, que por su trabajo casi todo el día andaba en la calle. Un día, mientras desayunaba solo, me percaté de que el vaso con agua que me serví para acompañar la comida estaba prácticamente vacío. ¿Y ahora?, pensé. Me serví el vaso lleno y ya me lo acabé sin darme cuenta. Sin darle importancia me serví agua de nuevo. Pero eso sucedió muchas veces más,
y por lógica comencé a poner más atención. Colocaba algo al pie del vaso para medir el nivel, el salero, una manzana, el servilletero. Comía, me distraía con la tele o leyendo y luego de unos minutos había menos agua. Empecé a imaginarme que estaba loco, pues vaso de agua que me servía, vaso de agua que se consumía sin que yo lo tocara. Cuando esto pasó ya muchas veces, le conté a mis papás, asegurándoles que alguien me estaba tomando el agua. Claro, ellos me tildaron de loco y dijeron que solo era mi imaginación, y decidí intentar no darle mayor importancia, ignorar lo que sucedía. Pero seguía pasando. Me servía agua y comida y mientras comía, el agua iba bajando de nivel sin que yo le tomara. No es que yo viera cómo el agua bajaba, no. Simplemente me servía el vaso lleno y a los pocos minutos ya estaba en la mitad. Es muy sencillo, sí, pero hasta ahora lo pienso y me siguen dando escalofríos. Un día estaba platicando con mi familia y se me ocurrió contarles lo del agua. Una tía que quería mucho a Rosa y a su mamá y las visitaba frecuentemente, me dijo: «Hijo, tu mesa está puesta exactamente donde Rosa sentaba a doña Veneranda. Ahí tenía su altar para hacer sus limpias. Recuerdo que ahí siempre tenía una veladora espiritual, un vaso de cristal con agua y una flor blanca flotando. A lo mejor tú también la viste. Mira, quizás es coincidencia, pero por si acaso mueve la mesa de ahí». Así lo hice sin mayor problema, pues tenía muy pocos muebles y vivía solo. En la esquina donde estaba la mesa puse una repisa a manera de librero. En un espacio puse una imagen de la Virgen de Guadalupe y una veladora que prendía de vez en cuando. El suceso del agua se interrumpió. Desayunaba, almorzaba y cenaba, y el agua que me servía se mantenía siempre al nivel en que yo la dejaba. Al pasar los días casi logré convencerme de que había sido mi imaginación cuando pensaba que me tomaban el agua, pero aún hoy en la actualidad miro con recelo el vaso mientras estoy comiendo. Pasó el tiempo. Mi abuela enfermó y estuvo varios meses en cama. Meses en que Rosa iba ocasionalmente a verla. Recuerdo que un día nos dijo: «En cuanto se muera Tomasa, me avisan enseguida». Mi abuela falleció cerca de las 5 de una mañana fresca y llena de lluvia. Después de hacer los preparativos iniciales, mi papá me dijo que fuera a avisarle a Rosa, y caminé como 25 minutos hasta su casa, ubicada en una colonia rural, apartada. Una casa con un jardín delantero lleno de plantas. Cuando llegué, como a las 7:30 de la mañana, estaba todavía algo oscuro, nublado, y lloviznaba levemente. Al tocar el portón noté que el candado no estaba puesto. Algo raro porque Rosa siempre tenía el candado cerrado, porque siempre tenías que gritarle para que te abriera. Pero esa mañana simplemente abrí la reja. Entré. La puerta de la casa también estaba entreabierta. Toqué y di los buenos días mientras abría la puerta, algo que no era raro que hiciera por la confianza que le tenía. Y Rosa me contestó desde el fondo: «Buenos días. Pásale, José». Entré al comedor. Rosa estaba sentada en la mesa, vestida totalmente de negro. Yo me senté junto a ella, pensando en la manera de decirle que mi abuela había muerto, cuando ella me dijo: «Y murió Tomasa. Ya partió a la casa del padre». Me asombré. Le contesté que sí. Le pregunté que quién le había avisado. Veneranda me avisó. Eran como las 5 de la mañana cuando me despertó dando golpes en la cabecera de la cama. Me dijo: «Levántate, Rosa. Tomasa está tendida. Tenemos que ir a acompañarla. Y por eso ya estoy lista. Voy con mi mamá para allá, ahorita que me tome mi café». Un escalofrío muy intenso recorrió mi cuerpo. Solo atiné a contestarle: «Bueno, ya me voy, doña Rosa, porque tengo que hacer otros mandados. Avisarle a más gente». Ella me contestó que nos veíamos en un rato. Cuando llegué a casa le conté muy asustado a mis papás y a mis tíos lo que viví, pero me dijeron que Rosa me había jugado una broma. Incluso recuerdo que mi mamá soltó una carcajada. «Ella venía a ver a tu abuela seguido, y a lo mejor venía para acá y cuando te vio supo que ibas a avisarle de su muerte. ¿A qué otra cosa ibas a ir para allá?».
Ese fue su argumento para tranquilizarme ante mi consternación. Pero no me quedé tranquilo. La hora a la que Rosa me dijo que le avisó su mamá coincidía con la hora de la muerte de mi abuela. Además, verla vestida de negro, la seriedad con la que dijo aquellas palabras, me había impactado mucho. Y ahora me decían que era una broma. Rosa llegó pocos minutos después de mí a la casa de mi abuela. Luego de darles el pésame, entró con mis tíos y mis papás al cuarto donde estaba mi abuelita. Ahí hicieron el primer rosario de cuerpo presente. Cerca de las 11 de la mañana llegaron los chicos de la funeraria, que por ser de una ciudad pequeña, pues eran conocidos de la familia. Dijeron que iban a embalsamar el cuerpo. Pidieron que todos se salieran del cuarto. En un momento en el que entraban y salían de la recámara con sus herramientas, uno de ellos nos dijo a una prima y a mí: oigan, tienen que sacar a la viejita del cuarto. No se puede quedar ahí. Le va a hacer daño al formol. Mi prima le dijo: ¿cuál viejita? Si ya salimos todos y no hay ninguna viejita en el cuarto. Y él contestó: claro, hay una señora sentada en la esquina junto a la ventana. En ese momento su compañero, que acababa de salir de la recámara, le gritó que se apurara, que ya no había nadie, que tenían que empezar con lo suyo. Y yo obviamente me inquieté, aunque mi prima no hizo caso. Me pidió que le ayudara a hacer otros mandados y que dejáramos pasar el asunto. Entre los familiares que llegaron, una tía trajo una perrita. Era una cocker ya algo vieja. Como no dejaba de llover y para que la perrita no estorbara en el patio y que no se mojara, la metieron a la casa. Era un ir y venir de gente. Entraban y salían haciendo una cosa u otra. Ya al anochecer, cuando las amistades comenzaron a llegar al velorio, uno de mis tíos, al que poco le agradan los animales, se dirigió a la dueña de la perra, que estaba platicando conmigo. Tu animal está loco. Llevan 2 veces que entro aquí a la casa enseguida y nomás no se mueve de una esquina. No deja de ver para la pared. Solo mueve la cola y las orejas. Mi tío se estaba refiriendo a mi casa, donde estaba en ese momento la perra. Y es que cuando mi tía fue a bañarse, se la llevó. Dice que la perra miraba fijamente a la esquina del librero, la esquina que ocupara en su momento el altar, donde Rosa hacía sus limpias. Después de bañarse y vestirse y al salir de nuevo para el velorio, mi tía vio que la perra estaba echada en el suelo, pero seguía mirando a la pared, justo a esa esquina, con las orejas bien echadas atrás. Nos dijo que la llamó varias veces para meterla al cuarto, pero el animal incluso reaccionó un poco violento y la asustó. Decidió dejarla donde estaba, bastante asombrada por la desobediencia de este animal. Cerca de las 8 de la noche, Rosa pidió que alguien la llevara a su casa para bañarse, para cambiarse de ropa. Un vecino se ofreció a hacerlo en su coche. Cuando el muchacho regresó, nos contó que le había pasado algo muy raro. Dijo que por un momento, al ir platicando con Rosa, sintió que alguien más iba en el asiento de atrás, que sentía que lo veían por la espalda, que alguien iba con ellos en el coche. No dejaba de ver por el retrovisor, pero la presencia de Rosa lo tranquilizaba, así que se enfrascó en platicar con ella, porque obviamente atrás no iba nadie. Nos dijo que en cuanto Rosa se bajó del coche y él la vio entrar a su casa, dejó de sentir que lo observaban. Dejó de sentir a alguien en el auto. El vecino entonces esperó a Rosa cerca de media hora. Nos dijo que cuando Rosa iba a subir de regreso, le pareció ver por el retrovisor que una señora venía con ella, pero la vio muy fugazmente. La sensación de ser observado volvió a aparecer en cuanto Rosa se subió, y así hasta llegar a la casa de mi abuelita. Una vecina le dijo que seguramente estaba muy nervioso por la muerte de su madrina Tomasa, que la lluvia hacía que la noche se sintiera pesada, que tratara de tranquilizarse, y se dio de nuevo entonces carpetazo al asunto. Fuera de ese suceso, el velorio transcurrió sin contratiempos, si podemos llamarle así. Cuando sepultamos a mi abuela, al igual que el día anterior, no dejaba de llover, pero esta vez la lluvia era más fina. Recuerdo muy bien algo que nos dijo mi prima Carmen antes de sacar el féretro de la casa. A mi abuela no le gustaba salir, y mira ahora, parece que el cielo le está siguiendo el gusto. Los chicos de la funeraria fueron por la noche a recoger las cosas, lámparas, cables, donde se pone el féretro, entre otras cosas.
El muchacho que nos había pedido que sacáramos a la viejita del cuarto, el que manejaba la carroza, nos dijo lo siguiente. Me quedé platicando un rato con doña Rosa en la entrada del panteón. Le comenté que ayer en la mañana me espanté mucho, porque la señora que estaba en el cuarto se me pareció mucho a mi tía Bene, y me dijo que a lo mejor sí era ella. Pero si la señora tiene varios años de muerta, Rosa cree que me va a venir a chamaquear, como si estuviéramos chiquitos todavía. Yo nomás me reí. Cuando dijo eso, mi tía, la que me había dado el consejo de mover la mesa, le dijo: a mí me pareció verla con una señora en la tumba de su mamá, pero con esta lluvia no pude distinguir quién era, aunque sí me percaté de que tenía las trenzas blancas, como doña Veneranda. No sé, a lo mejor sí es ella. Todos se rieron, pero yo estaba muy asustado por lo que escuchaba. Me preguntaba cómo tomaban a la ligera la presencia de un espíritu. Y es que con los sucesos del día anterior, yo estaba convencido de que Veneranda estuvo en el velorio, estuvo en el entierro de mi abuela, estuvo ahí con nosotros. En mi pueblo se acostumbra a hacer los rosarios para difunto durante 9 días. En estos se acompañan familiares, parientes y amistades. Al terminar el quinto rezo, después de que se fueron los vecinos y amistades y solo quedábamos la familia, mi mamá nos dijo que Yadira, una pariente, se puso a ver las figuras de porcelana, las vajillas y las fotos de una vitrina grande que tenía mi abuela. Dijo que algo le comentó mientras señalaba una foto. Estas señoras fueron al entierro, pero ahorita que veo a la viejita me sorprende. Aquí se ve muy acabada, muy mayor, pero en el panteón estaba parada muy derecha, detrás de la otra señora. Dice mi mamá que ella solo le contestó: yo solo vi a Rosa, la más joven. A la otra señora no la vi. La pariente entonces le replicó: es que sí, me llamaron la atención porque iban vestidas totalmente de negro, hasta las medias negras. En el retrato, como podrán adivinar, estaban Rosa y su madre, doña Veneranda. En esa foto acompañaban a un primo que hizo la primera comunión. Recuerdo que esa vez mi mamá nos dijo, ahora cada vez más seria: a lo mejor sí es verdad, y Veneranda vino a acompañar a Tomasa para llevársela. Los rosarios del primer y segundo mes se hicieron sin novedad. La casa de mi abuela estaba prácticamente vacía. Solo mi tío Rogelio seguía viviendo allí para que la casa no estuviera totalmente sola. Yo seguía en la mía. Para el tercer mes el rosario fue un sábado, por lo que mis tíos y mis primos estuvieron en la casa desde el viernes. En la habitación de mi abuelita durmieron una tía y su esposo. Como a las 9 de la mañana que nos vimos, mientras hacía unas tortillas para desayunar, mi tía me dijo: fíjate, Pepe, como a las 5 de la mañana me desperté porque escuchaba voces. No entendía qué decían. Pensé que era Rogelio mirando la tele. Me dormí de nuevo, pero a los minutos volví a despertar, y ya más consciente me percaté de que eran voces de mujer, que parecía que estaban rezando. Desperté a tu tío porque me asusté, y en ese momento todo se quedó en silencio. Él no escuchó nada y se volvió a dormir. Yo ya no pude hacerlo. Ahora te quiero contar algo que pasó la mañana del entierro de mi mamá. Algo que no le contamos a nadie, y menos a ti para no asustarte y que no te sugestionaras. Seguro te vas a acordar de que tu tío se fue a dormir a tu recámara, como a las 4 de la mañana. Bueno, pues mientras desayunábamos, esa mañana me preguntó que quién durmió con él. Yo le dije que nadie, que los chamacos se durmieron en la sala y que yo no había dormido. Pero él seguía bien enojado, diciendo que alguien se le había acostado al lado, que hasta escuchó cómo le roncaban bien cerca. Yo le dije que todos se habían acostado en otro lado, que nadie había entrado para allá. Pero él sigue enojado, diciendo que no estaba loco. Entonces yo le respondí a mi tía: oiga, tía, ¿y si es verdad que Veneranda vino con Rosa el día del velorio? Fueron muchas cosas raras las que pasaron. Ustedes las tomarán a broma, pero si nos ponemos a pensar fríamente, no pueden ser coincidencias todas las cosas que pasaron. Mi tía me contestó: pues si no era Veneranda, a lo mejor era algún espíritu de los que Rosa invoca con sus brujerías. ¿Quién sabe qué tantas porquerías hizo ahí en tu casa? Ese día, además de ofrecer el rosario por el descanso del alma de mi abuela, también lo ofrecieron por Veneranda. Y el cuarto mes también pasó algo muy extraño.
Durante la madrugada y parte de la mañana, la casa se llenó de olores a albahaca, a lociones de las que usan en los templos. La familia que estuvo temprano dijo que el olor era más intenso en mi casa. Y sin ningún motivo aparente, el olor desapareció de repente. A la mitad del rosario, ese y la misa también se ofrecieron por la tía veneranda, al igual que todos los siguientes. Después de ese día, nada más se volvió a escuchar en la casa. Nadie más vio nada raro. Me parece increíble que nos sucedan cosas extrañas y no reparemos en ellas hasta no hilvanarlas y entrelazarlas con las que vivieron los demás. Hasta la fecha yo estoy convencido de que el espíritu de veneranda nos acompañó durante el velorio, durante el entierro de mi abuelita. Y bueno, lamento que el relato sea tan largo, pero todos estos sucesos, por chiquitos que son, los recordamos mucho mis familiares y yo. Son temas recurrentes todavía en nuestros convivios. Así que gracias por tu tiempo, Uriel, y un saludo a toda la comunidad de Relatos de la Noche. Te pido que... Gracias a ti por platicarnos. Sí, está largo, pero pues es cuestión nada más de... está muy repetitivo la historia, o sea, porque esas cosas suceden cada rato, si ponen atención cuando van a un velorio, se van a encontrar con gente de repente que ustedes ven, pero hay gente que no existe ahí. Una cosa muy importante, bueno, hoy viendo, perdón que insista yo en la M de la mano, ¿no? que muchos tenemos muy marcadas. Entonces decía que si teníamos que nos viéramos la mano, qué significaba para nosotros este rollo. Y dice que los que tienen esa además se revisen bien su mano, porque ahí está el don que tienen. El don, quiero decir, en que ven cosas que los demás no ven. Entonces, a la demás gente, le parece que lo que tú le platiques está muy loco. Es como ahorita que yo dijera, no, pues está loco ¿no? No, yo tengo que entender que son cosas que ellos ven y que no cualquiera ve, pero ese es un don, ese es un don. Y en el Reiki y en el Face, en todas estas cosas que hay, estas plataformas que hay de todo esto nuevo que ha salido, te lo dicen, ¿no? Te lo dicen, que si tú tienes algunas señales en el cuerpo es porque tienes algún don, pero además necesitas descubrirlas, ¿no? Y no se las puedes platicar a cualquiera porque se burlan de ti. Sí. Y si tú les dices, oye, acabo de ver un ovni, dicen, ay, ya no fumes. ¿Ah? Y tú lo acabaste de ver, Víctor, tú lo acabas de ver un ovni. Oye, acabo de ver una niña, lo que te pasó a ti, ¿no? Acabo de ver una niña. Ay, no manches, este güey, ¿qué se tomó, no? Los demás, pero nada más ciertas gentes tienen ese don de ver. Pero yo me pregunto, ayer, me estaba preguntando, estaba Ciro Gómez Leiva en un programa de televisión, y pues no hay, y anoche, ¿no? Ya ves que pasaba creo que a las 10:30, ¿no? De la noche. Y de repente estás solo y pasa una niña atrás del panel, ¿no? Se asoma y ve que está y se vuelve a salir, y dices, ay, güey, y él se sacó de onda y dijo, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? Es que vimos una niña y muchos se rieron, ¿no? Dijeron, este señor ya se quedó loquito. Pero muchos lo vimos a través del video. Entonces, ¿qué rollo? Ahí es otra cosa. Sí pasó. Y dijo, una niña a las 11 de la noche, ¿qué anda haciendo aquí en el estudio? Él lo comentó al aire. Entonces te digo, cuando te pasa una cosa, yo les he platicado, les dije un día que me fui al velorio de un hermano de mi mamá. Me decían el negro, y fueron cuates, mi tío, el güero y el negro, así decían, el negro, y que llamaba Isauro,
Y ahí en esa, y haz de cuenta que yo entré, pero no alcancé a entrar al cuarto donde estaban velando a mi tío, me quedé a través de la ventana, y estaban en el rosario, y haz de cuenta que estaba viendo a mi mamá, hay una señora que estaba ahí, a mi mamá. Dije, mi mamá, ¿qué está haciendo aquí, cabrón? ¿Qué está haciendo aquí mi mamá? Y le buscaba yo el ángulo para verle, ¿no? Ujú. Mi mamá tenía su nariz chatita, pero así, no sé, a mí me parecía muy bonita, ¿no? Y la veía yo y la veía yo, ¿qué está haciendo mi mamá aquí? Pero no me desesperé, Víctor, porque otra cosa me hubiera desesperado, cabrón. ¿Qué está haciendo? Y, y de repente ya me fui calmando, ya no quería yo ni ver, ¿no? Y entonces ya cuando termina el rosario, me doy la vuelta, la quiero ver, y era una sobrina de mi mamá. Ándale. Qué parecida a mi mamá, pero parecida totalmente así de físico, ¿no? Y ya le dije, oye, tú eres familiar del señor, y me dijo, sí, era mi papá. Y dije, ay, no manches, ¿no? Pero ahí son cosas diferentes. Claro. ¿Mm? Pero pasan Sí. muchas cosas de estas, Víctor. Yo no sé si tú tienes una cosa que te haya pasado, así que de repente hayas visto una persona que dices, esta la acabo de ver. Ya Sí, murió. sí, ¿No? sí, efectivamente. Había un señor, vivíamos allá en la colonia moderna, todavía no me casaba yo. Entonces ya tenía había un señor que tenía una tienda en la mera esquina de la calle de Latinos y Jesús Urueta. Y un señor muy amable, un señor que siempre estaba dispuesto a ayudar a las personas. Y era el que atendía ahora sí que su tienda, porque era su negocio ya estando el grande. Y resulta que un día nos avisan que el señor había fallecido. Y carambas, bueno, mi papá y mi mamá fueron al velorio porque no pudieron ir al sepelio. Y y ya pasó como a los 3 días o 4 días más o menos. Le digo a mi mamá, oye, mami, ¿sabes a quién encontré? Ahí se me fue el nombre del señor ahorita. Digo, a don X. Me dice, ¿cómo? Me lo encontré en el mercado y me saludó. Dije, ay, y de repente me cayó el 20. Le digo, ¿cómo? No, tienes razón, mamá, si el señor falleció apenas hace unos días. Pero de esas personas que son tan buena onda, tan buena gente, que las vuelves a ver y te da gusto verlas. Y cuando te cae el 20 de que ya fallecieron, híjole, ahí es cuando reaccionas y dices, se me apareció el difunto. Ujú. ¿Sí? Y fíjate que ya de esas cosas raras que, que hemos vivido, la hermana de mi papá, su única hermana, porque nada más fueron él y ella, profesaba otra religión diferente a la de mi papá, a la católica, ¿no? A la de nosotros. Ujú. Y el día que mi papá falleció, teníamos una foto de mi papá, como se ha estado acostumbrando últimamente. Entonces estaba al pie del féretro y estaba la fotografía pegada en un cartón muy bien, sin problema. Entra mi tía, pone ¿cómo se llama? Su ofrenda floral allí cerca del ataúd, Ujú. se da la vuelta, empieza a platicar con nosotros y se cae la foto de mi papá y se cae el arreglo floral. Dices, ay carajo, dos cosas en diferentes lugares que se cayeron. Mi tía se espantó mucho, se salió y sin decir ni media palabra se fue del velorio, sin, sin decir ni media palabra. Déjame ver que ya tenemos unos comentarios desde Miguel Ángel, sí, el Mike, el buen Mike. Sí, fíjate que me llegó y tantito y lo bateo porque dije, no, esto es el maíz, ¿no? Dice Ángel García, que ahora es el nuevo perfil de Mike.
Ángel García dice, hola, buenas noches, soy Mike. Ahora con este perfil, me robaron el otro, pero aquí estamos. Saludos a todos, saludos, mi querido Mike. A ver qué día te conectas con nosotros, a ver si puede ser martes, mi querido. Para que nos platiques cómo estuvo el robo, el hackeo o robo de tu perfil. Sí. Sí, a lo mejor se subieron en el camión y ahí se lo robaron. Gilberto Campos. Gilberto Campos, el Tori, dice, buenas noches, amigos dinosaurios, saludos a todos. Uy, qué miedo. Sí, Gilberto Campos, ya llegué, corre y corre. No andes corriendo, Toris. No corras, no andes corriendo, porque... Ya a tu edad no puedes andar corriendo, ¿eh? Lo siento, dio 2 años, está canijo. Me dice, buenas noches, amigos dinosaurios, dice Raúl Leal. Buenas noches, amigos dinosaurios en la 350 años, Paul Sanrán, Víctor Angélica Ramírez y Rogelio Telles. Feliz viernes y excelente fin de semana. Gracias por compartir sus experiencias en una charla de cuates. Saludos cordiales desde Coyoacán. Pues ese es la tónica de este programa, ¿no? Que comentas tus cosas. Ya el problema es de ustedes si lo quieren creer, ¿no? Nosotros platicamos así como cuates, ¿no? Pero hay cosas así que de repente suceden y luego Rogelio Telles dice, oye Raúl, ¿conociste a Carmen Ravelo? A ver, oye, ¿por qué no le mandaste el link a Roger? Oye, sí, se me pasó por completo, porque ya es que te dije, estoy empezando a tener problemas otra vez con el mouse, y ahorita este es el mouse, mira. No, lo que pasa es que me arde la garganta, de veras, sí, pero está interesante el programa de veras que, ¿cómo se llama? A lo mejor ellos tienen alguna otra, y un día hay que invitar a Raúl Leal, pues siempre nos ve, nomás que se conecte en su casa, ¿qué? ¿No? Que nos comente lo que le pasó a él. Si no cree, bueno, pues ya es otro rollo, ¿no? Claro, entonces, claro que sí, estás cordialmente invitado, mi querido Raúl. Dice que sí, dice Raúl, sí. Ya sabes, Tomás, platícanos de las grandes escenografías que hacías y todo este rollo. Queremos saber muchas cosas de ti, Raúl. No te escondas, te queremos. Claro. Vamos a continuar escuchando las historias que le mandan a este joven de Relatos de la Noche. Relatos de la Noche. Por lo paranormal es más fuerte que mi miedo. Pablito Cortés. Por eso quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han estado en una casa embrujada? Si su respuesta es no, déjenme contarles algo. Yo vivo en una. Desde que tengo memoria, esta casa ha sido un lugar extraño. Llegué aquí cuando tenía 4 años. Ahora tengo 18. Y puedo decir que el tiempo no ha hecho que las cosas sean menos aterradoras. La casa es de mi abuela. Y siempre hemos sido solo ella y yo, porque mi papá trabaja hasta muy tarde. Los sonidos aterradores comenzaron desde que yo llegué aquí, y al principio me decían que era solo mi imaginación. Pero yo sé lo que he oído. Sillas que se mueven, platos que se rompen, puertas que se cierran de golpe. A veces son pasos en la azotea, golpes en las paredes, o hasta sombras que se deslizan por los rincones. Sin embargo, lo peor no son los ruidos, sino lo que ocurre cuando trato de dormir. Siempre termino viendo a una mujer. Esa mujer aparece durante mis episodios de parálisis del sueño. Está en los rincones oscuros de mi cuarto, observándome en silencio. A veces se ríe, mostrando unos dientes amarillos, horribles y manchados, como si nunca los hubiera cuidado. Otras veces me insulta con una voz cargada de odio. Siempre lleva un sombrero negro que le tapa los ojos, como si no quisiera que se los viera. Por mucho tiempo pensé que solo era un mal sueño, pero lo que ocurrió hace unos meses me hizo cambiar de opinión. Fue un día que regresé de la prepa más tarde del usual, casi a las 4 de la tarde, porque me quedé platicando con unos amigos. Todo parecía normal, como cualquier otro día. Abrí la puerta de la casa y fue entonces cuando lo escuché. Claramente, alguien estaba subiendo las escaleras. Obviamente no me preocupé porque pensé que era mi abuela.
Dejé mi mochila en el sofá y fui directo a la cocina por un vaso de agua. Entonces me llegó un mensaje. Mi abuela me decía que todavía estaba con una tía, que iba a tardar en llegar, que buscara algo de comer. Me quedé completamente helado. Si mi abuela no estaba en casa, ¿quién había subido las escaleras? Mi primer pensamiento fue que alguien se había metido. Subí corriendo para revisar. No encontré nada, solo silencio. Ese tipo de silencio tan profundo que parece gritarte. Me sentí incómodo, como si algo me estuviera observando, pero traté de ignorarlo. Me sentía muy cansado, así que decidí irme a mi cuarto a descansar. Al abrir la maldita puerta, la vi. Era ella, la mujer que siempre veía en mis sueños. Estaba ahí, parada frente a mi cama. No sé cuánto tiempo me quedé inmóvil. Simplemente no podía moverme. Su sonrisa era exactamente como la recordaba. Amplia, grotesca, imposible para cualquier ser humano. Me miraba fijamente y yo sentía cómo el miedo me apretaba el pecho. De repente, su boca comenzó a abrirse más y más, mucho más de lo que debería ser posible. Los músculos de su quijada parecían tensarse de una manera antinatural, como si su mandíbula estuviera a punto de romperse. Solo quien haya visto una manifestación así, real como una persona, real como la peor de las pesadillas, puede entender el miedo que te puede provocar. Un miedo de morir en ese momento porque tu corazón ya no aguanta más. Un miedo del que ya no hay regreso. Quise gritar, pero no podía. Sentí como las lágrimas caían por mi rostro. Estaba paralizado, temblando de miedo. Y entonces habló. O al menos la escuché porque su quijada estaba por caerse. Aún no te toca a ti. Su voz era grave, fría. Resonaba en mi cabeza como si estuviera dentro de mí. En ese instante mi cuerpo reaccionó. Pude moverme y corrí. Bajé las escaleras casi cayéndome y salí de la casa sin mirar atrás. Llegué a la casa de un amigo que vivía cerca. Estaba fuera de mí, sin aliento. Toqué el timbre con desesperación y su mamá me abrió la puerta. No me hizo preguntas, simplemente me dejó entrar. Cuando logré tranquilizarme les conté lo que había pasado. Unas horas después, mi abuela y mi papá fueron a recogerme. No les dije todo, pero mi padre notó que algo no estaba bien. Cuando llegamos a la casa, los tres comunidad, vimos como alguien se asomaba por la ventana del cuarto de mi abuela. Mi papá decidió entrar primero para revisar. Revisó toda la casa, pero no encontró a nadie. Cuando nos dejó entrar a nosotros, vimos que todo estaba destrozado. Libreros caídos, platos rotos, focos reventados. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el cuarto de mi papá porque no podía estar solo. Y desde ese día me da terror dormir en mi habitación. La única forma en la que logro hacerlo es siempre teniendo una lámpara encendida. Lo más extraño es que desde aquel evento rara vez he vuelto a tener parálisis del sueño. Pero todavía tengo miedo. Miedo de que esa mujer regrese, de que me vuelva a mirar con esa sonrisa imposible, como lo hizo aquella tarde. Muy Mm. Mm. Ujú. Mm. Ay, no, pues y estaba yo recordando ahorita muchas cosas que, híjole, de veras que pasan tantas cosas dentro de esto, dentro de estas charlas, que se me vienen al recuerdo muchas y muchas y muchas, ¿no? Cuando estábamos Chantal y yo grabando en Chirinahuapan, en un balcón. ¿Cómo pasaba gente? ¿Cómo pasaba gente? Le digo yo a Chantal, ¿qué harías
si dentro de esa gente pasara alguien que ya se hubiera muerto. Me dijo, híjole, quién sabe qué haría yo. Me bajaba yo a saludarlo. Entonces me pasó una cosa, fíjate, ahí en la Nueva Cuba, no esta vez, sino la vez pasada, hace Anterior, el mes anterior. un mes anterior, sí, andaba yo grabando bien alegre ahí ahora hay un gordito que canta ahí y alegra a veces más que toda la orquesta, ¿no? La verdad, ¿no? Y ahora va con su hija, que tiene dos hijas, una como de 11 años, como de 10 años y otra de 4, y las dos cantan ahí, ¿no? Ya qué bien. Y andaba yo grabando muy alegre porque digo, ay, qué bonito cantan las niñas, ya las enseñó muy bien el señor. Y de repente volteo el teléfono para la pista de baile y me encuentro un señor y dije, yo conozco a ese señor. Entonces me bajé porque andaba yo arriba, en la parte de arriba. Me bajo casi corriendo, llego y no manches, era un señor idéntico, no, ¿para qué te digo que era él, no? Pero era idéntico al suegro de Chantal. ¿No? Y me le quedé viendo, dije, ese suegro de Chantal. Y luego lo vi bailar, y él era muy bailador. Bailó con su esposa, estaba ahí una señora. Pero el suegro de Chantal, ya tiene años que murió. Y apenas que vino le dije, oye, ¿qué crees? Que viene la nueva Cuba a tu suegro. No, ¿cómo crees que no sé qué? Le digo, no, bueno, pues se me figuró, se te debe figurar. Y busqué el video y ya se lo enseñé. Y se quedó, ay, güey, porque lo grabé. Y me dice, ay, sí se parece, no sé qué, no sé cuánto. Le digo, no le vais a decir a sus hijos porque lo querían un montón, pero bailaba igualito que él y así del pelo gris, así todo. Él era profesor. Y con su saco gris y su camisa negra que llevaba, ¿no? Muy bien vestido el señor, así le gustaba andar al señor. Igualito, dije, no manches, este es su suegro de Chantal. Se llamaba Héctor. Héctor Sánchez. No, sí, cuando te encuentras personas así y le dices, yo lo conozco, ay, en la torre, ¿cómo se parece a fulanito de tal, no? Y dices, en la máquina, si fulanito de tal ya no existe. Oye, en mi pueblo me cuento gente que de veras, te lo juro, que me saludan y adiós, ¿cómo estás, Polito? No sé qué, y me dice el saludo perfecto, porque toda la gente en los pueblos te saludan, y te saludan por tus nombres y los que te conocen, ¿no? Pero la mayoría te da los buenos días, y pasen, adiós, Polito, no sé qué, y se me hizo conocida la voz y lo volteé a ver, y dije, ay, güey, y esta señora de allá de mi pueblo, de Llano Verde. Sí, güey, pero tiene como 15 años que ya murió. No, yo le digo a Susana, ¿sabes qué, Susi? Hazme el favor, pero cuando vamos juntos, ¿no? Avísame quiénes son los que me saludan. Sí. La gente los saludo, ¿no? Me saludan, adiós. Y dice, papá, yo no conozco a la gente que te conoce. Vas a quedar en las mismas. Sí. Oye, con respecto a a Carmen Ravelo, nos dice Raúl Leal. Gran escenógrafo que falleció hace unas 2 semanas. Órale. Órale, dice, espérame, déjame leerlo, porque está interesante lo que dice, espérame. No, es que lo tengo aquí en azul y lo veo mejor. Dice, Raúl Leal, Carmen Ravelo, que en paz descanse, diseñaba muy bonito. Fue la única que aguantó a Florinda Mesa como productora. Eres muy amable, excelente compañero de trabajo. Saludos, buenos Rogers. Cuando se haga un en vivo les aviso para unirme a la charla. Gracias por la invitación. No, pues ya sabes que tú eres de casa aquí. Rogelio Terris, Barry Cox, era un escenógrafo también, inglés. Si era inglés, ¿verdad, mi querido güero? Barry Cox decía,
No me digan Barry, soy Epimenio. Epimenio Ibarra. No, Epimenio Ibarra, no. Dios te libre. Dice Enrique Vencel. Primero dice Carlos Ramírez. Buenas noches, Dinos. Fuerte abrazo. Gracias, Charlie. Uno de regreso, amigo. Dice Vic, ayer se quedó sin tu besito el Toris. Hoy por ley, señor Toro. Pues sí, no, pues te digo, pues, a veces no sé si uno se imagine cosas y vea uno, pero yo me he encontrado señores que digo, ay caray, este ya tiene tiempo que se murió, pero sí recuerdo, o sea, pasa, sí recuerdo. Yo lo que les iba a preguntar al público que nos ve, si han tenido un sueño como yo, o sea, yo no sé quién haya tenido un sueño como yo, pero yo he soñado a una mujer, ¿no? A una mujer que la llegué a conocer, pero no para esto, y me besaba, pero ya tiene muchos años que murió, ¿no? Y me besaba así apasionadamente, y yo dije, pues si ni mi novia era, no sé por qué me besa. Y entonces un día platiqué y dije, mira, esto y esto, y me dijeron, no, es que te vino a besar la muerte. No manches, dije, no me digas eso, sí. Hay mujeres que se mueren deseando a alguien y hasta que y hasta muertos los casan, ¿no? Sí. No manches, pero sí se siente raro. No, y mucha gente piensa también, o opina, de que cuando empiezan a soñar a los familiares que ya están fallecidos, piensan que alguien se va a morir de su casa, de los que están actual. Pero, no, bendito sea Dios, yo he soñado a varios de mi familia, inclusive a mis suegros, familiares de mis suegros, y bendito sea Dios, todo está tranquilo, ¿no? Pero es cuestión yo he soñado a la persona, en la noche he soñado a una persona, y en el día me vienen a avisar que se murió, Y se va a despedir de ti. Un tío que me dice, yo ni sabía que conocía mi dirección, y hoy en la mañana que tocaron, y me asomé por la ventana y dije, ¿qué hace aquí, no? Y ya me vino y me avisó, ya se acaba de morir fulanito de tal, y que anoche los oye a esa persona así, pero despertando, más bien me despertó con los toquidos, Pero qué raro, te digo, son cosas que traes uno. A mí como les digo, ustedes pueden creer lo que quieran, ¿no? Como dice el jarocho, dice, ¿de dónde sacas tantas pendejadas? No son pendejadas, jarocho, son vivencias, te lo juro que me han pasado tantas cosas que dices, ay, pues es depende si eres así de fantasioso, ¿no? Pues yo cuando te suceden las cosas como a mí, ¿no? Si no tienes esa cosa de la fantasía y es totalmente cerrado a este tipo de cosas. Yo conozco, y tú también, Víctor, conoces gente que dice, a mí nunca me ha pasado nada de esto, ni me va a pasar. Claro. ¿No? Y qué bueno, ¿no? A mí yo conozco varias gente que me dice, no, a mí esas cosas ni me gustan ni nada, pero nunca me ha pasado nada de eso, ¿no? Y está bien. Cada quien. El querido Luis, Enrique Wenzel, también. Enrique Wenzel también dice, sí, Enrique al que sueña mucho es a Antulio. Eran muy amigos, dice que lo iba a visitar allá cuando estaba en el crucero, que lo iba a visitar. Y le digo, pues sí. Nunca le hizo caso. Nunca le... Por respeto. Vamos a seguir viendo otra historia de aquí a que no vaya a ser larga. Buenas noches a toda la comunidad. Antes que nada quiero mandar un saludo a quienes están escuchando este relato, ya sea en video o en el podcast. Me gustaría compartir una historia que le ocurrió a mi abuelito cuando era joven. Si es necesario censurar algunas partes para que sea más adecuado, no hay ningún problema. Soy del estado de Veracruz. Escribo esto mientras escucho uno de tus videos. Había algo macabro en la piscina del hotel abandonado. Y bueno, sin más preámbulos, aquí comienza la historia de mi abuelito.
Mi abuelo, a quien muchos conocen como Don Beto el Panadero, actualmente se dedica precisamente a eso, a la panadería, pero antes vendía tortillas, masa y pollo en comunidades alejadas de nuestra ciudad. Solía salir de madrugada para llegar a tiempo a las rancherías, ya que las amas de casa compraban temprano los ingredientes para preparar el desayuno de sus familias. Él era bien conocido por sus horarios puntuales y su amabilidad. Una madrugada lluviosa de febrero, mi abuelito se preparó como siempre para hacer sus entregas. En ese entonces no viajaba solo, lo acompañaba uno de mis tíos, que tenía 17 años. Durante el trayecto cruzaron un puente que conecta nuestra localidad con las comunidades rurales. Justo al bajar por la orilla del camino, mi abuelo pudo ver a una anciana parada bajo la lluvia. Él, siendo un hombre de gran corazón, no podía dejarla ahí con el riesgo de que algo le ocurriera, así que se detuvo, bajó la ventana y le ofreció llevarla. La anciana aceptó, subió al auto. Cuando mi abuelito le preguntó a dónde iba, la señora le dio una dirección que estaba en ruta hacia las entregas, así que sin más problema continuaron el viaje. Todo parecía normal, hasta que mi tío notó un olor peculiar en el interior del auto. Era un olor a cera de veladora, algo muy específico pero fuera de lugar. Mi tío, de madrugada, dándose cuenta de lo que esto podía significar, le dijo a mi abuelito que se sentía mal, que prefería irse en la parte trasera de la camioneta, que era una 4x4 diseñada para los terrenos rurales. Mi abuelito se detuvo para que mi tío pudiera cambiarse de lugar, y entonces continuó el viaje platicando con la anciana. Siempre conversador, mi abuelito comenzó a platicar con la mujer. Le preguntó cómo estaba, por qué estaba sola a esas horas, y cosas por el estilo, plática ligera. Sin embargo, en cierto momento notó algo. Un ruido, un sonido proveniente del morral que la anciana llevaba consigo. Sonaba como si fueran vasos de vidrio chocando entre sí por los baches del camino, pero decidió no comentar nada al respecto, solo seguir conversando. La charla continuó normal, hasta que la anciana empezó a mencionar personas que mi abuelito conocía. Esto no le pareció raro al principio, era amigo de muchas personas en las comunidades. Pero, mientras más hablaba la señora, mi abuelo se iba dando cuenta de algo inquietante. Todas las personas de las que ella hablaba llevaban muchos años muertas. Aunque le resultó extraño, no dijo nada, simplemente continuó manejando. Finalmente la anciana comenzó a contar una historia mucho más personal. Le habló sobre una de sus hijas, quien había tenido un destino trágico a manos de gente malintencionada. Aunque mi abuelito trató de no mostrarlo, se sintió profundamente incómodo al escuchar cómo describía lo que le había ocurrido. La forma en la que la señora narraba los detalles era perturbadora, pero lo que más inquietó a mi abuelo fue la certeza de que algo no estaba bien con esa mujer. Esto incomodó un poco a mi abuelo, pero trató de consolar a la señora diciendo: «Tranquila, señora, esperemos en Dios que ella ya esté descansando en paz, que aquellas personas que le hicieron mal reciban lo que merecen. Dios se encargará de ellos. Confíe». La señora agradeció por aquellas palabras. Minutos más tarde llegaron al lugar donde vivía la anciana, y después de darle la bendición a mi abuelito, la mujer se bajó y se dirigió a su casa. Una vez que se fue, mi tío volvió al auto con una expresión asustada y le preguntó a mi abuelito si todo estaba bien. «¿Por qué no habría de estarlo?», le respondió. Mi tío, con voz muy nerviosa, le dijo: «Pues es que esa anciana suena como a la parecida, la que se sube a los carros para asustar a las personas, la que dicen que provoca tantos accidentes aquí en la carretera». Mi abuelito, incrédulo, solo le dijo que no dijera eso, que no le faltara el respeto a la señora. Después continuaron con su recorrido. Lo terminaron sin contratiempos y regresaron esa tarde a casa como si nada. Pasaron algunos días y en una charla con amigos salió al tema un accidente ocurrido en los mismos rumbos que recorría mi abuelo. Uno de ellos le comentó: «Dicen que se le subió la parecida, que por eso se salió del camino».
Y fue hasta entonces que mi abuelo recordó lo que le había dicho a mi tío aquella madrugada. Les empezó a escribir a la anciana que había recogido, y para su sorpresa, todos coincidieron en que la descripción encajaba perfectamente con la aparecida. Algunos incluso mencionaron que muchas personas que le han llevado a su destino terminaban falleciendo días después, en accidentes o por ataques al corazón. Le contaron que hay gente que dice que en ocasiones, al llegar a su destino, la anciana no abre la puerta, simplemente la atraviesa y desaparece en la oscuridad de la noche. Con muchas dudas y aún sin estar 100% seguro de lo que decían, días después, mi abuelo se atrevió a volver a esa comunidad para buscar a la anciana. No fue fácil, pero terminó encontrando la casa, la misma puerta donde la había visto entrar. Lo recibió una mujer de unos 40 años, a quien mi abuelo le preguntó por la anciana. La mujer, al escuchar la historia, lo que le había pasado a mi abuelo, se mostró triste y con una expresión melancólica solo dijo: «Ay, señor, usted también, ¿verdad?». Mi abuelo, sin entender, le preguntó que a qué se refería, que qué quería decir, y la mujer le respondió: «La anciana de la que habla es mi madre. Era mi madre. Falleció hace años. No sabemos por qué su alma no ha logrado descansar en paz». Mi abuelito palideció al escuchar aquello. Recordó lo que le habían dicho sus amigos y concluyó que probablemente la anciana no descansaba porque esperaba justicia para su hija. Conmovido, mi abuelito pidió disculpas por las molestias y se fue, con 1000 pensamientos en la cabeza. Durante días no dejaba de preguntarse por qué no le pasó nada aquella noche. Pasó el tiempo y mi abuelo siguió con su vida. Pero unos meses después, mientras hacía sus entregas solo, volvió a verla. La anciana estaba de pie junto al camino, exactamente como aquella primera vez. Mi abuelito, al reconocerla, se persinó y solo pudo decir mientras aceleraba: «Discúlpame, de verdad, pero ahora que sé quién eres, ya no te puedo dejar subir. No te subas a mi carro». Esta historia termina aquí, pero no es la última experiencia que tuvo mi abuelito. Incluso desde pequeño, siempre ha tenido una extraña conexión con sucesos paranormales. Creció en un rancho sin electricidad, donde para alumbrar se usaban velas y donde él y sus hermanos vigilaban los cultivos en el campo. Podría decirse que le aplica ese meme de «se agarró a machetazos con el diablo en el cerro», pero esa ya será una historia para otro día. Muchas gracias por leer este relato. No les pido que me crean, pero uno empieza a creer cuando vive este tipo de cosas. Les mando un saludo y espero que puedan dormir tranquilos esta noche. Pues tienes razón. Uno empieza a creer exactamente cuando vive las cosas. No, te digo, yo conozco mucha gente que son totalmente, bueno, no creen en Dios. Solamente cuando ya están bien, andan buscando tablas, es cuando, ay, Dios mío, ayúdame, ¿no? Pero mientras te dan el chance de decir, no, de desairarlo, no, yo no creo en esas tonterías. Bueno, cada quien, bueno, les digo, cada quien puede creer lo que quiera, ¿no? Exacto. Yo no, otra vez les vuelvo a decir, este programa no lo hicimos para espantar a nadie ni para que nos crean, ¿no? Son cosas que platica la gente y que de repente, pues yo respeto a todo el mundo, pues cada quien ve las cosas como las quiere ver. Hay gente que, mira, me ha platicado son tan buena onda que me han platicado, hasta con los duendes, ¿no? Y yo no me burlo, ¿no? Yo digo, pues pues qué bueno que tuviste esa experiencia, ¿no? Hay quien dice, yo conozco lo que comen y dónde viven y todo este rollo, el día que quieras vamos, y yo digo, no, pues sabes que prefiero yo aquí respetar todo esto, ¿no? Porque si ya les he dicho que en otras cosas que yo soy muy miedoso. Sí. Entonces,
A lo mejor también por eso creo que veo muchas cosas, ¿no? Por el mismo miedo, ese miedo que te hace ver cosas. Yo me he puesto a pensar un día si debieras aquí en mi cuarto hubiera algo así tan extraño, que me quedaría yo paralizado, porque realmente te digo, no tengo el valor así de... Ahorita estaba viendo una Intentado salir corriendo, ¿no? estaba viendo una entrevista, Víctor, Uh-huh. de un señor que supuestamente ha viajado a otros planetas, ¿no? Y entonces un conductor conocido, luego les digo quién es, le preguntó, de verdad, viajaste? Le dijo, sí, y si quieres creerme, créemelo, y si no, yo te puedo decir cómo es esto, ¿no? Y entonces le platicó su historia de cómo subió, con ellos, o sea, lo prepara, más bien, empezó a tener como amigos que lo visitaban en su casa, pero no por la parte de la entrada. Él vivía en la parte de arriba, al segundo piso, y tenía un balcón, Uh-huh. y por ahí lo visitaban, según lo que platica él. Y entonces lo prepararon, dice, pues mira, nosotros vemos que tú tienes las agallas y que tú tienes esto, y que te vamos a platicar, nosotros somos extraterrestres, ya le dijeron el nombre cada uno, ¿no? Y entonces andamos preparando gente porque queremos invitarlos a un viaje. Y entonces platica con ellos y dice, pero antes de esto vamos a venir a visitarte hasta que te digamos que ya está preparado. Y entonces un día en la noche llegan por él, le tocan la ventana y dice, ¿ya estás? Dice, ¿cómo ya? Sí, ya. Y yo era soltero, dice, en ese tiempo. Y ¿sabes qué? Pues súbete a la nave, ¿no? Se subió a una nave, dice él que era una nave pequeña. Y se fueron, hicieron el viaje. Dice, yo llegué a ver la Tierra, como cuando vemos la Luna, dice, un poco más chica. Uh-huh. Dice, y luego traspasamos pues una serie de, como de nubes, como de neblina, pero como de unos 20 kilómetros, y así fuimos sabiendo hasta que llegamos a un planeta donde todo era bonito. Tenía unos jardines muy bonitos y todo este rollo, y un sol muy brillante y todo este rollo. Y les platica su entrada y su llegada allá, ¿no? Y cuando llega allá, estas personas supuestamente, cuando llega allá, eran de otra forma, no eran como lo visitaban a él, ¿no? O sea, se transformaban. Y dice, pues este es el planeta donde vivimos. Y yo dije, no, me quedé pensando, dije, en verdad, ¿no? O sea, bueno, le están haciendo una entrevista y él puede platicar lo que quiera, pero en verdad, ¿qué pasaría si a mí me llega y me dicen, oye, ¿me acompañas a un viaje? Pues me cae que les decía yo que no. O sea, ¿me entiendes? O sea, yo discúlpenme, pero yo ahorita no, tengo prohibido No salir. estoy preparado para eso. No, pues no, o sea, como les puedo decir una cosa, yo soy muy aventado y no es cierto. A mí todo eso me da miedo, todo pues cosas extrañas, cosas de fantasmas y de cosas me da miedo. No soy una persona así pero ya, por ejemplo, ya estando dentro de un sueño que se te duerme todo el cuerpo y, o sea, eso de que se te sube el muerto, ya dices lo que venga, ¿no? Uh-huh. Pero forcejeas forcejeas porque quieres devolver, aunque sabes que es un sueño, quieres volver y luchas hasta que, ay, güey, ya te sales sudando, ¿no? Por lo mismo miedoso que soy. ¿Sí? No, entonces no. Sí, es una sensación muy, muy crítica porque por más que tratas primero de despertar, después de moverte un poco y posteriormente
de reaccionar de forma positiva, pues no, está inexplicable. Alguien dio una conferencia también precisamente de eso, pero no me acuerdo qué fue lo que comentaron, la verdad, pero que es un Sí, proceso yo me biológico. acordé, creo que fue la señora Torres, ¿no? Ah, creo que sí. Sí, Sí. yo me acuerdo porque dijo que, pues, pues, que no es que se te suba propiamente el muerto, ¿no? Ujú, Sino es una falta de alguna vitamina, alguna cosa, ¿no? Que entra al cuerpo. Estaba Angélica, ujú. que Angélica dijo que sí, que era algo así de... No, pero te digo cosas así que te suceden, que vas con los amigos, pues, en una caravana que van 4 o 5 amigos y van platicando de cosas extrañas y sucede algo. No juegues, no juegues con eso, ¿no? Ya dices, no, ya. Llega un momento que yo digo, no, ya no, o sea. Yo tenía yo la costumbre de asustar a mis hijas cuando andábamos allá en el rancho. La apagaba, ya nos veníamos tarde y apagaba yo la luz y no se ve nada, Víctor, nada. Te quedas en, ¿no? Pero después un día me di cuenta eh, que me daba más miedo el cielo en la noche, en la oscuridad del cielo. Te sientes tan cerquita de los luceros, de las estrellas, que sientes que te jala, ¿eh? Y ya no quería voltear al cielo, dije, no manches, ¿qué es esto? Pero por lo mismo oscuro que estás abajo, ¿no? Ujú. Ahí en octubre, todas esas, no, son unas noches padre. Bueno, el otro día platicaba con mi hija Carla y platicábamos de cuando vamos a los baños, al balneario, Ajá. volteas hacia arriba y el cielo es violeta, cara, no azul, violeta. Y dices, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda? Y estamos aquí, Y ¿no? pásenla para estar parejos, ¿no? Sí, es violeta, ¿no? Y toda la gente voltea a ver, sí, sí, es violeta. A lo mejor es parte de los minerales que salen del agua y hacen esa deflexión en el cielo, ¿no? O en la vista de las personas. Quién sabe, pero sí te digo, y yo pues he estado miles de veces ahí, pero Ujú. hasta esta vez me volteé y digo, ay, qué bonito cielo, un cielo violeta, padre, Tenemos un cielo diferente. diferente. No, pues gracias a todos y bueno, pues no tienes la promo de los amigos de mi hijo, ¿no? No, pero es el ¿De Miguel 26. Ángel? Sí, la tengo. Bueno, Permítame entonces, tantito nada más, porque ya me estaba yo preparando para salir, ya, pero nos da tiempo de meterla. Aguántame. Aguántame un 10, pero ahorita estoy en modo manual. y mañana Mm, los que quieran ir a acompañar a las gentes de Chapultepec van a estar en la Bella Cuba. Yo no puedo ir porque me he sentido muy mal y no me he podido componer de la tos, entonces no quiero arriesgarme más. Ya me dijeron en mi casa, ya no te vamos a dejar salir, te pierdes. ¿Qué crees que no lo tengo? No, bueno, pues el 26 de este mes, de marzo, en la Bella Cuba, que está ahí en la parada del viaducto, es Chabacano, Ujú. cuadra de ahí hay un bar que se llama la Bella Cuba. Se divierte uno con los amigos, más siendo casi iniciador. Aquí van puros casi iniciadores de la televisión. Y entonces es bonito estar con ellos platicando, porque siempre aprende uno cosas muy bonitas de ellos. Sí. El que quiera ir, ya sabe, nada más lleve su lanita porque les cobran ahora. Pues les cobran, ¿no? Pero al 2 por 1, las copas, y se echa una copa con ellos y se ve uno muy tranquilo, ¿no? Porque nadie va a ponerse hasta el gorro, Ujú. nada más van a convivir un rato.
Y mira, ya llegaron algunos, algunos comentarios. Ah, Si quieres, los permíteme. damos. Voy. Nos dice el pollo. Ah, espérame, no. Raúl. Échatelos, que ya ni veo. De Raúl dice que son los viajes astrales lo que estábamos comentando con respecto a que decimos que se nos sube el muerto. Me imagino que es eso. El pollito dice, saludos dinos aquí en Tepetlaustoc con una temperatura de 14 grados, tomándome un café de la olla y una concha con nata y viéndolos. Gracias, amigo, y te ofrecemos una disculpa por no haber ido al desayuno, pero nos confiamos en que es el miércoles. Ajá. Perdón, o sea, por eso te lo estamos diciendo. Gilberto Campos, Polo, hay que ir mejor, Polo, hay que ir, a lo mejor nos alivian. Sí. Okay, para lo de la tos. Pero, sí, voy a ir ahora. De la diabetes, dice. Dice de la diabetes, abajo dice otra cosa. Dice, te digo que hay que ir al viaje. El viaje, sí, pues sí, a lo mejor sí. Pues es, no te acuerdas de una película que se llamaba Cocón? ¿Cocón? Pues ya nos vamos, nos vemos, gracias a todos por estarnos viendo. Sí, y gracias a los cuadernos de relatos de la noche, que su material estuvo muy padre, así es de que les agradecemos, cuídense mucho, ahí nos vemos, namaste y wrap it up.